Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Destilación. Se desea separar por destilación, en dos fracciones, una mezcla que contiene 20% de propano, 30% de isobutano, 20% de isopentano y 30% de pentano, de forma tal, que en el destilado se obtenga todo el propano que entra a la unidad, y solo el 80% de isopentano de la alimentación. El destilado deberá contener máximo 40% de isobutano. Se requiere que en el residuo se obtenga todo el pentano normal que entra a la columna de destilación. Determine la cantidad de destilado y de residuo que se obtiene en este proceso, así como las fracciones mol. El problema nos informa que es una torre de destilación, ya que nos informa que se desea separar por destilación. Y nos da sus componentes en porcentajes. El problema nos dice que es una torre de destilación, con una corriente de entrada, y dos de salida. En el diagrama podemos ver que tenemos una entrada. Analicémosla. En la única entrada podemos ver que tenemos 0.2 de la fracción mol de propano, 0.3 de la fracción mol de isobutano, 0.2 de la fracción mol de isopentano, 0.3 de la fracción mol de pentano, y el flujo molar de 7000 moles por hora. Por ser la única entrada, esta corriente será la número 1. También podemos ver en el diagrama, que tenemos dos salidas que están por la parte inferior y superior de la torre de destilación. Analicemos la primera salida. En la primera salida podemos ver que tenemos 0.4 de la fracción mol de isobutano, la incógnita de la fracción mol de propano, la incógnita de la fracción mol de isobutano, y la incógnita del flujo molar. Por ser la primera salida, esta corriente será la número 2. Analicemos la segunda salida. En la segunda salida podemos ver que tenemos la incógnita de la fracción mol de isobutano, la incógnita de la fracción mol de isopentano, la incógnita de la fracción mol de pentano, y la incógnita del flujo molar. Por ser la segunda salida, esta corriente será la número 3. Por lo tanto, el diagrama lo podemos leer como: la entrada es la corriente 1, la salida 1, la corriente 2, y la salida 2, la corriente 3. Por lo tanto podemos ver que en nuestro diagrama faltan los flujos molares 2, 3, las fracciones molares de propano en 2, de isopentano de 2, de isobutano de 3, de isopentano de 3, y de pentano en 3. Daremos unos cuantos segundos, para que analicen el diagrama completo, visualmente. La ley de la conservación de la materia nos dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usando esta ley formaremos las ecuaciones para resolver el problema propuesto. Balance general. El balance general es una igualdad de entradas y salidas. Esto quiere decir, que el resultado de las sumas de las entradas, es igual al resultado de las sumas de las salidas. Por lo cual tendremos que, F1 es igual a F2 más F3. Notemos que en el diagrama están marcados los flujos mol de cada corriente. Balance por componente. Se utiliza la ecuación de balance general, multiplicando cada flujo molar de una corriente, por su fracción mol correspondiente al componente. Podemos ver que hay propano en la corriente 1. Y en la corriente 2. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo molar 1. Por la fracción mol de propano en 1. Es igual a flujo molar de 2. Por la fracción mol de propano en 2. Podemos ver que hay isobutano en la corriente 1. En la corriente 2. Y en la corriente 3. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo molar 1. Por la fracción mol de isobutano en 1. Es igual a flujo molar de 2. Por la fracción mol de isobutano en 2. Más flujo molar de 3. Por la fracción mol de isobutano en 3. Podemos ver que hay isopentano en la corriente 1. En la corriente 2. Y en la corriente 3. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo molar 1. Por la fracción mol de isopentano en 1.
es igual a flujo molar de 2 por la fracción mol de isopentano en 2 más flujo molar de 3 por la fracción mol de isopentano en 3. Podemos ver que hay pentano en la corriente 1 y en la corriente 3, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera: flujo molar 1 por la fracción mol de pentano en 1 es igual flujo molar de 3 por la fracción mol de pentano en 3. Notemos que en el diagrama se van marcando las fracciones mol de cada corriente. Veamos que tenemos 5 ecuaciones para resolver el problema. Notemos que tenemos marcados de azul los flujos molares y las fracciones mol que conocemos sus valores. Como nos podemos dar cuenta, es un sistema físico, porque no hay en ningún momento alguna transformación de materia, o sea, una reacción química. Como podemos ver, las ecuaciones no son complejas, lo que nos facilita resolver el problema, si razonamos bien lo que tenemos de información y lo que nos pide. Para resolver el problema, generaremos dos ecuaciones, para resolver las fracciones mol de la corriente 2. De la ecuación de balance por componente del propano, sustituiremos los valores conocidos, para generar una ecuación. Sustituimos los valores que proporciona el problema. Desarrollamos la multiplicación que está antes de la igualdad, despejando la fracción mol del propano. Y así obtendremos la ecuación 1. Para poder obtener la ecuación del isopentano, usaremos la información del problema que nos dice que sale el 80% de la alimentación, generando una ecuación que esté multiplicando 0.8 del lado de las entradas. Quedando la ecuación de este modo, sustituimos los valores conocidos, desarrollando la multiplicación que está antes de la igualdad. Despejando la fracción mol del isopentano, obtendremos la ecuación 2. Conociendo que la suma de las fracciones básicas de una corriente es igual a 1, colocaremos la suma que tenemos de la corriente 2, que es la fracción mol de propano, más la fracción mol de isobutano, más la fracción mol de isobutano, es igual a 1, colocaremos la suma de la corriente 2. Sustituyendo las ecuaciones 1 y 2, en la ecuación de la sumatoria de las corrientes, dejando con estas ecuaciones solo una incógnita, que es F2. De la ecuación anterior, despejando F2 de un lado de la ecuación, despejamos F2, sustituyendo el valor de F2 que ya hemos calculado, en la ecuación 1 y 2, tendremos los valores de las fracciones mol de la corriente 2. Con esto tenemos todas las fracciones mol de la corriente 2. De la ecuación de balance general conocemos el flujo molar de 1 y el flujo molar de 2. Despejamos F3 y nos queda la ecuación 4. Faltan generar los valores de las fracciones mol de la corriente 3, para ello ocuparemos las siguientes ecuaciones, que son la ecuación de balance por componente de isobutano, y la ecuación de balance por componente de isopentano. De la ecuación de balance por componente de isobutano conocemos el flujo molar de 1, el flujo molar de 2, el flujo molar de 3, y las fracciones molares de isobutano de 1 y 2. Sustituimos los valores que nos proporcionan el problema y los ya calculados. Desarrollamos la multiplicación que está antes de la igualdad. Despejamos la fracción molar de isobutano en 3. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 5. De la ecuación de balance por componente de isopentano conocemos el flujo molar de 1, el flujo molar de 2, el flujo molar de 3, y las fracciones molares de isopentano de 1 y 2. Sustituimos los valores que nos proporcionan el problema y los ya calculados. Desarrollamos la multiplicación que está antes de la igualdad. Despejamos la fracción molar de isopentano en 3. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 6. Sabemos que la suma de las fracciones básicas de una corriente es igual a 1. De la corriente 3 ya conocemos los valores de las fracciones molares de isobutano y de isopentano. Formaremos una sumatoria para poder obtener el valor de isopentano en 3, la cual queda de la siguiente forma: fracción mol de isobutano en 3, más
la fracción mol de isopentano en 3, más la fracción mol de pentano en 3, es igual 1, sustituyendo los valores ya conocidos. Despejando la fracción mol de pentano de 3, obtendremos la ecuación 7, que es esta. Por lo tanto nos quedan 7 ecuaciones para resolver el problema, que son las siguientes: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7. En la hoja de cálculo de Excel, tenemos el diagrama y las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Veamos que también tenemos dos celdas, que tienen un igual en medio de estas, nos servirá para rectificar si tenemos bien elaborado nuestro balance general y la sumatoria de la corriente 3. Empezaremos calculando con la tercera ecuación F2. Seleccionamos la casilla donde va el valor de F2. Ponemos igual. Abrimos dos paréntesis. Multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción de propano de 1, cerramos paréntesis. Ponemos un signo de más. Abrimos otro paréntesis. Multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción de isopentano de 1 por 0.8, cerramos dos paréntesis, dividimos entre. Abrimos paréntesis, ponemos, un menos la fracción de isobutano en 2. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 2. Ocupando la ecuación 1 calculamos la fracción mol de propano de la corriente 2. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción mol de propano. Ponemos igual. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor de flujo molar 1 con el valor de la fracción de mol de propano en 1, cerramos paréntesis. Dividimos entre el flujo molar 2 y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de propano de la corriente 2. Ocupando la ecuación 2 calculamos la fracción mol de isopentano de la corriente 2. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción mol de isopentano de la corriente 2. Ponemos igual. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción de isopentano 1 y con 0.8, cerramos paréntesis. Dividimos entre el flujo molar de la corriente 2 y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de isopentano de la corriente 2. Ocupando la ecuación 4 calculamos el flujo molar de la corriente 3. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar de la corriente 3. Ponemos igual, seleccionamos el valor de flujo molar 1. Le restamos el valor de el flujo molar 2. Y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 3. Ocupando la ecuación 5, calculamos la fracción mol de isobutano de la corriente 3. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción mol de isobutano de la corriente 3. Ponemos igual. Abrimos doble paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción mol de isobutano de la corriente 1, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de menos. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 2 con el valor de la fracción mol de isobutano en 2, cerramos dos paréntesis. Dividimos entre el valor del flujo molar de la corriente 3 y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de isobutano de la corriente 3. Ocupando la ecuación 6, calculamos la fracción mol de isopentano de la corriente 3. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción mol de isopentano de la corriente 3. Ponemos igual. Abrimos doble paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción mol de isopentano de la corriente 1, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de menos. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 2 con el valor de la fracción mol de isopentano en 2, cerramos dos paréntesis. Dividimos entre el valor del flujo molar de la corriente 3 y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de isopentano de la corriente 3. Ocupando la ecuación 7, calculamos la fracción de pentano en 3. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción de pentano en 3. Ponemos igual.
Ponemos 1, y le restamos los valores de las fracciones de isobutano en 3 y de isopentano en 3. Presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción de pentano en 3. Ya tenemos resueltas las variables que nos pedía el problema. Ahora lo comprobaremos. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de F1 y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor de F1. Ahora sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de F2. Más la casilla que contiene el valor de F3. Y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general. Ahora comprobaremos la fracción mol de la corriente 3. Nos colocamos en la celda de comprobación. Ponemos igual, escribimos el comando suma, lo seleccionamos, y seleccionamos los valores de las fracciones mol de la corriente 3. Presionamos Enter. Como podemos ver, el resultado de la suma de las fracciones mol en 3, dio como resultado 1. Podemos ver, que tenemos el diagrama resuelto. Y como el balance está cerrado, completo y bien, podemos decir, que el balance está correcto. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de destilación utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de masa en una torre de destilación. Adiós.